A todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a la Casa de Historia Insurgente Bolívar Chávez. El día de hoy quiero ofrecer disculpas de parte del profesor Manuel Carrero en virtud de no poder realizar la moderación de costumbre. El día de hoy se encuentra cumpliendo con otras obligaciones. De igual forma, ofrecer disculpas de parte del profesor Alexander Torres, quien siempre nos acompaña, se encuentra aquejado de salud. La mañana de hoy nos damos cita en este recinto para reflexionar sobre el golpe de Estado al presidente chileno Salvador Allende, que está próximo a cumplirse 50 años de ese hecho, el 11 de septiembre de 1973. Contamos con la presencia de dos estudiosos, Edgar Figuera, Daniel Ratamano. Edgar Figuera, profesor asociado de exclusiva de la Universidad Bolivariana de Venezuela, director académico del Centro Internacional Miranda, doctor en Ciencias Sociales, especialidad en Etnología e Historia, director fundador de la revista científica en Ciencias Sociales, Cuadernos Descoloniales. Buenos días, gracias al Centro Nacional de Estudios Históricos, su presidente Alexander Torres Iriarte, al Centro Internacional Miranda igualmente, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes temas que todavía es recurrente por sus impactos posteriores en América Latina y un poco más allá, como lo vamos a ver a lo largo de la ponencia. Entonces, antes de empezar, quisiera puntualizar muy brevemente dos cosas para posicionarnos sobre los estudios descoloniales. Toda sociedad, toda, inalienablemente de su presente, tiene el derecho legítimo de visitar su pasado, para ver en la historiografía cómo le hicieron el cuento y cómo llegó a ese presente. Entonces, tiene el derecho de cuestionarlo y de dudarlo de todo y reconfigurar su propia narrativa a la luz de nuevos hallazgos, de nuevos documentos, de nuevas evidencias, etcétera, etcétera. O sea que, por eso que la historia no solamente es lo que ocurrió en un momento determinado, sino como ese evento sigue repercutiendo entrelazado con otra secuencia de hechos y la dinámica política de la historia de la humanidad. Y la segunda puntualización es precisamente eso. En los estudios coloniales, especialmente donde yo he trabajado en los años 80, nosotros trabajamos en dos dimensiones, en unas historias globales, pero que tienen sus epicentros en geohistorias muy locales, pero que la naturaleza explicativa de lo que acontece en la especificidad y singularidad de la geohistoria locales no están ahí, sino en el sistema común. Como lo vamos a ver en la disertación que le voy a leer, que es costumbre. No me gusta hablar así, no tengo esa facilidad, porque me pierdo entre tantos temas y como el tiempo es limitado, prefiero escribirla, leerla y después explicar lo que haya que explicar y de una u otra manera, de otra manera la noticia completa estará disponible en el Centro Nacional de Estudios Históricos, en su página web y todo. Yo la titulé de esta manera: Chile, 2 puntos, 1000 días de asedio de un Estado criminal. Porque esto ocurrió, el asedio a Chile ocurrió antes del ascenso de ser juramentado ya como presidente de Chile. Está el evento del asesinato, donde intervino Agustín Edward, que era para el entonces presidente del Grupo del Mercurio, que era un grupo mediático y mucho más allá. Junto con otros generales asesina a Schroeder, que se había planificado en los Estados Unidos, como ya vamos a disertar. Entonces, bueno, le hago un resumen y pues al final
posible que haya un tiempo para algunas preguntas, algunas dudas que tengan que plantear sobre la naturaleza de la ponencia y nos hagan saber si da tiempo, porque no podemos contestarle, si no, nos seguiremos viendo conversatorios. Comienzo. Entonces se llama así en Chile, 1000 días de asedios de un Estado criminal, antropología histórica del sistema mundo de la modernidad colonial. El 4 de septiembre de 1970, y en el contexto de la Guerra Fría, los Estados Unidos están sumergidos en una de las graves crisis geopolíticas del sistema mundo de la modernidad colonialidad capitalista por la pérdida de influencia en Asia y en el Medio Oriente, por el tema energético y su control por los países árabes. La Casa Blanca están reunidos Richard Nixon, el secretario de Estado para ese momento, que era Henry Kissinger, y el secretario de Defensa, que era Bernie Blair. Están enfrascados en una polémica histórica entre profundizar la guerra contra Vietnam o asumir que su derrota era inevitable, como en efecto lo fue, y anunciar su retirada de la guerra impopular, según la industria cultural de los Estados Unidos. En medio de sus dilemas políticos otanistas, reciben la noticia del triunfo del candidato socialista Salvador Allende en las elecciones presidenciales chilenas, apuntalado por la convergencia programática de diversos partidos reunidos en la Unidad Popular, el Frente Político Electoral, integrado mayoritariamente por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Movimiento Sindical Revolucionario. Asimismo participan también diversos movimientos sociales, movimientos cristianos de base y la recién creada Federación de Temas Indígenas. Es la primera vez en la historia latinoamericana y caribeña que un presidente confesionalmente marxista y socialista llega a la presidencia de la República por la vía electoral en el juego político de la democracia representativa liberal burguesa. Salvador Allende adjetivó ese tiempo histórico como el gobierno de transición al socialismo. Allende, militante socialista, hasta en la decisión última de su vida, no perdía la certeza del horizonte histórico de la transformación iniciada y menos el contexto geopolítico de América Latina y el Caribe. Sentar las bases propias de la arquitectura socialista en nuestra América, eligiendo como modelo la vía pluralista, democrática y pacífica. ¿Podría existir un reto mayor de trascendencia geopolítica en el sistema mundo capitalista que desafiara la praxis hegemónica de la colonialidad del poder que ejercía los Estados Unidos y la OTAN en este continente? Es en esta interrogante donde adjetivamos la finalidad del presente ensayo: valorar la repercusión del ascenso democrático de Allende al poder por la vía electoral y su impacto tanto en la reconfiguración de la política exterior de los Estados Unidos expresada en la doctrina Monroe como en la vecindad latinoamericana. El triunfo de Allende llega al país que alberga las mayores inversiones financieras de los Estados Unidos en este continente. Las corporaciones transnacionales radicales de Estados Unidos controlan en Chile toda la minería, especialmente el oro, el cobre y el litio. El 89.5% de la producción de alimentos, producción, comercialización y distribución de alimentos, está en manos de la Coca-Cola, la Keto, la Unilever, BG y el 9.2% de la Nestlé, la compañía suiza. La ITT poseía el 100% de las concesiones de telecomunicaciones y a través de una corporación subsidiaria con sede en Argentina tenía el monopolio de los puertos y aeropuertos. Al transporte público y privado de mercancías, personas, etc., estaba en manos de los fabricantes General Motors, Ford Motor Company e IMAX. Y Amtrak controlaba todo lo que era el sistema ferroviario chileno, pero también una parte de Argentina. Toda la electricidad nacional estaba bajo control de la Florida Power, una mega empresa. Hoy no existe, se fusionó con otra empresa de California, la compañía transnacional de energía de California, pero era una transnacional energética con sede en Florida, que tuvo una actividad sobremanera importante políticamente
durante estos 3 años de Allende hasta el golpe. Esta transición al neoliberalismo financiero se desarrolla en el gobierno del doctor Efraín Montalva, entre el 64 y el 70. No es con Pinochet, ya se desvía la base. Pinochet lo que hizo fue darle causalidad y contextualidad al despliegue de los Chicago. Pero ya eso venía en Chile. El ejemplo ya lo había dado la democracia cristiana. En esa contextualidad chilena, los Estados Unidos están sometidos en una de sus crisis fiscales y monetarias. Su metabolismo económico-financiero está intoxicado por el exceso de dólares en la economía global, sin respaldo real. Singularmente en Europa, desde la aplicación del Plan Marshall de 1947. La Reserva Federal no tenía en físico el oro suficiente para respaldar tantos billetes verdes que atiborraban las bóvedas de los bancos centrales europeos y asiáticos. La crisis fraude, así la llamó De Gaulle, se puso en evidencia cuando en 1965 el presidente de Francia, Charles de Gaulle, le solicita a los Estados Unidos la devolución de su oro a cambio de los dólares en su haber. Así lo exponía el militar francés. Sí. Disculpe. A medida que los países de Europa Occidental, diezmados y quebrados por las guerras, se recuperaban, la situación relativa en la que habían quedado respecto de otros estados parece hoy inadecuada, abusiva e incluso peligrosa. La constatación de esto no implica por parte de dichos países, especialmente en el caso de Francia, una mirada hostil hacia otras naciones, en particular hacia los Estados Unidos. Claro, todavía estaban financiando lo del Plan Marshall, pero De Gaulle, que mordió el fraude del oro, dijo: devuélvanme nuestro oro y nosotros le damos los dólares. Y eso dijo: no, te lo podemos dar por onzas. Entonces, pues yo De Gaulle hace una carta muy elegante, pero acusa a Estados Unidos de acaparar el oro existente. Ya lo dijo De Gaulle. Bueno, Europa está quebrada, no tiene el ejército, apenas está recomenzando. Y sí, el hecho de que estas naciones deseen actuar en forma independiente en todos los ámbitos de las relaciones internacionales procede simplemente de la naturaleza de las cosas. Una de las condiciones que no se dice que el Plan Marshall le puso condiciones a Europa de que no podía tomar decisiones de la política mundial fuera del visto bueno de los Estados Unidos. Y por eso, fíjense que eso no está escrito. Nosotros, desde mucha literatura sobre Chile, en la Constitución se había dicho. Es para que ustedes vean que no, el Plan Marshall no, se reconstruyó Europa con el Plan Marshall. Y así. Y se le dieron 17.000 millones de dólares de la época. No. Fíjense, 17.000 millones para que compraran productos de los Estados Unidos. Y reactivaran la comida, la que comida de los Estados Unidos, como efectivamente sucedió. Y esto es así, incluso, sigo leyendo De Gaulle, en las relaciones monetarias internacionales. Me refiero, quien no lo comprende, al sistema monetario que apareció a fines de la Primera Guerra Mundial y que se estableció luego de la Segunda, a partir de la Conferencia de Génova en 1922. Este sistema atribuyó a dos monedas, la libra y el dólar, el privilegio de ser consideradas automáticamente equivalentes al oro para todos los pagos internacionales, en tanto que para otras monedas esto no es así. Entonces De Gaulle decía: bueno, es inequidad, nunca vamos a salir de la Constitución. Esta enseñanza es importante porque el único presidente que la puso en el tapete fue Chávez cuando creó la CERA. Más nadie. Entonces, tal vez dice: bueno, vamos a hacer un país próspero, capitalistamente hablando. Si seguimos dependiendo de que si vamos a tomar café, él no decía café, si vamos a producir fromage, vamos a pedir permiso a los Estados Unidos, no, a peruano. Cuando la libra se devaluó en 1931
y el dólar en 1933, esa ventaja pudo verse comprometida. Pero los Estados Unidos superaron la Gran Depresión y luego la Segunda Guerra Mundial arruinó las monedas europeas y desencadenó la inflación. Como fíjense, Mitterrand gobernó 14 años, 2 periodos seguidos, cuando era 7 años. Fue lo que yo tuve allá. Y todavía tenía las consecuencias, los efectos de la inflación, de la política monetaria de los Estados Unidos, impuesta a Europa. Como casi todas las reservas de oro del mundo se encontraban entonces en manos de los Estados Unidos, quienes, como proveedores de todos los demás países, pudieron conservar el valor de su propia moneda. Podría parecer natural que los otros estados mantuvieran indistintamente oro o dólares en sus reservas cambiarias y que los saldos externos se pagaran a través de transferencias de crédito o de monedas norteamericanas, tanto como de metal precioso. Mucho más porque los Estados Unidos no tenían ningún problema en pagar sus deudas en oro, si así le era solicitado. Este sistema monetario internacional, este patrón cambio oro, fue aceptado en consecuencia desde esa época, pero también arruinó y creó la dependencia de Europa con los Estados Unidos. La propuesta de Nixon al Congreso y a la Reserva Federal es pasar del patrón oro al patrón dólar, mejor dicho, al petrodólar. Desde los primeros meses de 1970, los Estados Unidos iniciaron el sello de su arquitectura monetaria financiera, puesta en vigencia el 15 de septiembre de 1971, cuando lograron los acuerdos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Sí, la abundancia de dólares plantea dudas acerca de su convertibilidad en oro. Y el alto déficit externo de los Estados Unidos provoca presiones especulativas en espera de una devaluación del dólar frente al oro, lo que provocó una gran fuga de capitales de Estados Unidos. Los bancos centrales europeos intentaron convertir sus reservas de dólares en oro, creando una situación insostenible para los Estados Unidos. Ante ello, el 15 de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, suspendió unilateralmente la convertibilidad de los oro, del dólar en oro y devaluó la moneda. Arruinó más a los dólares. Eso que está filtrando el tramado. Esta decisión fue tomada sin consultar a los miembros del sistema monetario internacional e incluso a su propio departamento de Estado. A partir de esta fecha, en todas las transacciones en el mercado internacional se va imponiendo el dólar estadounidense como moneda referencial de reserva de mayor confianza para los inversionistas. El punto importante no es esta mutación de política monetaria de Estados Unidos, sino el cambio de fecha. La estrategia monetaria entraría en vigencia en octubre de 1975, una vez firmada la paz o finalizada la guerra con Vietnam y acordada por sus aliados de la Guerra Fría, la puesta en marcha de la prosperidad política, financiera, monetaria. Sin embargo, ratificar el triunfo de Allende hacia la medianoche chilena del 4 de septiembre de 1970, Nixon toma 4 decisiones históricas que reconfiguran la naturaleza del sistema monohegemónico de la colonialidad, la flexibilización de la doctrina Monroe y de la marcabilidad de la Guerra Fría. Uno, la primera medida, decide acelerar la implantación de la política monetaria sin consultar a sus aliados. Dice, solamente se la comunicó al ministro de Finanzas y Economía de la entonces Unión Soviética, Alexei Kosygin. No llamó a sus aliados, pero se llamó a el oponente, vamos a decirlo así. 2. Al finalizar la guerra en Vietnam, finalizar la guerra en Vietnam. O sea, la guerra de acabar. Esto produjo el triunfo de Allende, no pierdan ese evento, que es lo que hace que se desencadene esta medida tomada en la Unión, esa misma cuando dice
ahí le ganó y es irrevocable. La segunda es finalizar la guerra en Vietnam. Efectivamente, en 1973 se firma el Tratado de París que ponía fin a la guerra, aunque esta realmente finalizó fue en 1975. 3. Fortalecer y apoyar a todos los gobiernos civiles y militares de la región opuestos a la expansión del comunismo y favorables a los intereses del Estado. Y la cuarta medida, hacer chillar a la economía chilena para acelerar el desbordamiento de Allende, y para esto se deben aplicar las siguientes medidas. Lo de hacer chillar se creía que era un invento, así como se da adjetivado la maternidad a Churchill sobre muchas cosas sobre Rusia que terminaron falsas, pero esto lo escribió en su My American Journal, el propio Nixon. O sea, que da cuenta de esa reunión en su memoria. Entonces, de esta última cuatro medidas se desprenden estas cuatro, que es la que le aplican a Chile inmediatamente. Una, prohibición, veto de toda compra de armamentos militares y transferencia de tecnología militar. Con Frey estaban transfiriendo y la posibilidad de hacer armamento militar en Chile. De hecho, ya algunas empresas hacían parte militar en Chile y enseguida se paralizaron. 2. Aislar tanto la región como la comunidad internacional al gobierno de Allende. 3. Bloquear y sancionar todas las transacciones económico-financieras internas e internacionales con el dólar y el petróleo. 4. Apoyar a nuestros aliados en Chile. 1. A las Fuerzas Armadas, a la Iglesia Católica, los medios de comunicación y la empresa privada. Y 5. Disminuir aceleradamente toda producción de alimentos, electricidad, gas y petróleo. En la fuente de inglés yo verifiqué lo de aceleradamente para decir está acelerando. Y de inmediato, dice. Estas fueron las primeras decisiones documentadas tomadas por Richard Nixon en funciones de presidente de los Estados Unidos, al conocer la irrevocabilidad del triunfo del socialista Salvador Allende en las elecciones presidenciales chilenas de 1970. Al hacer una lectura geopolítica de las primeras decisiones de Estados Unidos para ser aplicada al gobierno de Allende, podemos constatar que Nixon cambia de rumbo con relación a la dispersión de su concepción de la geopolítica planetaria y frente a la grieta abierta por Allende en el patio trasero, entre comillas. Entonces decide concentrarse en, esto es frase de Nixon, estabilizar a Sudamérica para enfrentar a la URSS y a la China. Acuérdense que fue el primer presidente que presentaba. Pero en los documentos, por primera vez, aparece en China los documentos geopolíticos como amenaza. Seguramente tenía en mente la crisis de los misiles de 1963. Digo, si dejamos libre Allende, bueno, a lo que se repite, ganar la autonomía, etcétera, etcétera, y en una guerra como el 63, unos misiles. Pero no solamente eso. Fíjense bien. Este paquete de decisiones, a este paquete de decisiones se sumó el Reino Unido, pensando en que el triunfo de Allende pudiera afectar y reavivar los temas territoriales y fronterizos con Argentina, principalmente el tema de la Malvinas. Desde entonces, los Estados Unidos y el Reino Unido son siameses incondicionales en la dinámica de las relaciones internacionales de dominación centro-periférica. Esta relación se puso a prueba durante la guerra de la Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. Estados Unidos apoyó sin restricciones a los ingleses, violando el tratado que ellos mismos habían promovido de firmar, que era el TIAR, el Tratado Americano de Asistencia Así. Visto desde el sistema mundo de la modernidad colonial, más que el triunfo en sí mismo de la unidad popular,
Y sin desmeritar la novedad y su impacto histórico en todo el continente sometido a las tensiones geopolíticas, económicas y militares de la Guerra Fría, al despliegue de la insurgencia, los movimientos guerrilleros y al militarismo como mentalidad política diseminado en toda la región por la Escuela de las Américas, es la forma en la cual se expresa el pueblo chileno para dar el triunfo a Salvador Allende, militante confesionalmente marxista y socialista. La vía electoral. Este fue lo que aterró a los estados. Si en Cuba del 59 hubiese ganado Fidel, Michel, por la vía electoral, la vía electoral inmediatamente. Bueno, yo de hecho. Pero para que vean, hagan la lectura. Pero en Chile no se podían dar una invasión directa porque tenían que traer soldados militares, marines de otras partes, desplegados ya en el Asia. Todos los documentos desclasificados de las agencias, aquí tengo todos los documentos desclasificados de las agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos, como lo del propio Pentágono y de la Secretaría de Estado, daban cuenta, fíjense qué importante, daban cuenta de un perfil de la sociedad chilena que no tenía relación con el socialismo y su ideario. O sea, en esa época había solamente 9 agencias de tal tipo siempre. Y tienen a sus expertos, su tanque pesado, que decían un poco conservador, pero ahorita le gusta la historia. Pero dijeron, no, esto va a estar bien nunca. Y se enfocaron en terminar la guerra a plomo o por la vía de la negociación. Pero el grupo de Allende acelera, vamos a firmar el ejecutivo. Más se tardaron en discutir en París la forma de la mesa que los puntos del tratado. ¿Qué sabía decir el si era redonda, si era cuadrada, que se sentaba? Eso duró más de 6 meses, esa discusión. La forma de la mesa. Sin embargo, ¿cuáles eventos geopolíticos, experiencias personales, familiares, vecinales, comunales, procesos históricos, culturales, económicos, sociales, que trastocaron los imaginarios políticos, ideológicos, los hábitos, las costumbres, los usos de la sociedad chilena para abrir otra alternativa a la gobernanza del país? ¿Qué procesos culturales bullían al interior de la vida cotidiana de la sociedad chilena que más de 5.000 altos funcionarios de la Secretaría de Estado y del Pentágono dedicados al monitoreo económico, político y social fueron obviados para que la respuesta de los Estados Unidos haya sido tan brutal, tan ilegalmente brutal contra el pueblo chileno? El triunfo socialista chileno visibilizó las fisuras de la geopolítica, de la colonialidad del poder. He aquí, en esta tesis, la razón histórica que está a la base de todas las estrategias económicas, sociales, políticas, simbólicas, diplomáticas, jurídicas que echó a andar el Estado criminal de los Estados Unidos para derrocar a un presidente electo en la legalidad y con la legitimidad democrática. El triunfo del socialismo en Chile, por contradictorio que sea, es un acontecimiento que deshace las narrativas del mundo libre y la democracia configurada por la industria cultural como idea fuerte de la destilación incesante de la producción de propaganda ideológica en los imaginarios societarios latinoamericanos, donde se vende la democracia de los Estados Unidos como el modelo a seguir. Así como el dólar es la referenciación para determinar el valor de la moneda, del trabajo, de la mercancía, la democracia de los Estados Unidos lo es para determinar la valoración de las diversas castas políticas liberales y conservadoras latinoamericanas y caribeñas para asignarles puntajes de conducta democrática y su gobernanza en la dinámica política de la periferia, según los referentes geoestratégicos del tablero de ajedrez del hegemón. En este sentido, lo no previsto en la catequesis política e ideológica de los Estados Unidos
lo que se sale del campo ideológico es visto como subversivo, como alteración del orden democrático y de las instituciones. Estas son vigías del status quo del sistema mundo de la modernidad colonialidad de la formación económica y social capitalista, de producción, apropiación y acumulación del poder. El sentido último teológico de la visión hegemónica que sobre el sistema mundo de la modernidad mantiene los Estados Unidos es que no se altere el orden racial a partir del cual se configuró este sistema mundo desde 1492. La naturaleza de ese triunfo sureño puso en jaque por primera vez después de la posguerra el modelo hegemónico de los Estados Unidos, expresado en el ejercicio de la colonialidad del poder de esas relaciones centro-periféricas. El triunfo socialista chileno visibilizó las fisuras geopolíticas del poder. He aquí, en esta tesis, la razón histórica de la actuación a través de las medidas coercitivas y unilaterales, la llamamos así, de los Estados Unidos, que le impuso, por supuesto, al pueblo chileno. Este es el inalienable acontecimiento histórico que, al profundizar la crisis geopolítica del sistema mundo de los Estados Unidos, dispara al mismo tiempo todas las alarmas de la colonialidad del poder expresada en múltiples y diversas estrategias del control político, económico, militar y ideológico de los gobiernos y sociedades cuyo desarrollo recae en varias agencias de seguridad dependientes del Pentágono. Asimismo, tiene un innegable impacto todo un continente sembrado de dictaduras militares de extrema derecha. Era gobiernos militares, todas ellas, sin excepción, promovidas, apoyadas y sostenidas por los diversos gobiernos de los Estados Unidos. Este proceso se conoce como el militarismo en América Latina y el Caribe, institucionalizado como parte de África. El militarismo no es más que una de las diversas expresiones de la doctrina Monroe y de la doctrina de la contención de Harry Truman. En el año 55, él lo dice en la ONU, el organismo creado en el 48 para la paz, el Truman, cito: las filosofías ancestrales son un obstáculo al progreso y a la libertad. Las filosofías ancestrales deben desaparecer. Así. Siéntate. Cuando quieran analizar Irak y Libia, lo que pretendieron con Siria, lo que hicieron en Afganistán, lo que han hecho aquí, lo que hicieron en Panamá, destruyen, asolan, no les interesa. Pero qué importante, ¿quién es? No me explico cómo viene Argentina, parte del pueblo de los argentinos. No cito la expresión del Fito Páez, que es demasiado grosera, pero la mirada es por Hitler, pero peor. Yo no quiero nombrar. Pero Truman le llama la doctrina de la contención. Hay que parar a todo movimiento subversivo y apagar la locura que se salga del claustro eclesiástico, así lo digo, del Truman. Está así, pero supongo que se refería a la teología de la liberación de la época. Termino. Las profundas transformaciones que ha vivido América Latina en los últimos 50 años resultan indisociables del proceso de militarización que sufrió el continente entre la década del 60 y 70, que tuvo como característica central la desagregación progresiva del papel que desempeñaba el Estado como articulador de la vida pública y promotor del desarrollo económico. Las reflexiones que siguen intentan trazar una reflexión histórico-política en torno de estas transformaciones, revisando críticamente la literatura que se generó sobre el tema y estableciendo sus momentos explicativos más problemáticos. La intención
dar una visión alternativa a la luz de los documentos que tenemos. El propio O'Brien dice que de los documentos desclasificados están entre 10 y el 15%. Eso que casi son 2 millones de documentos sobre Chile, solo en esos 3 años. Sobre Chile. Claro, porque nosotros nos afianzamos solamente las instituciones de seguridad, de defensa, la Secretaría, el propio Congreso, los archivos. Pero resulta que las corporaciones, la Coca-Cola tiene los archivos chilenos, que nunca lo ha querido ocultar. La ITT tiene los archivos sobre Chile, además, explico. La PIGI, la propia Alemania, tiene los archivos. O sea, la propia Ford, la propia General Motors, la propia Mac, que después se fusionó con la Clara, tienen los archivos, pero ellos no. O sea que sobre Chile conocemos de los acontecimientos muy poco en ese sentido. Sabemos que hay muchos hechos de hoy que tienen sus convenciones en esos acontecimientos. El hecho de que, ¿por qué ha costado, por ejemplo, Uruguay levantarse del socialismo, creyendo que la amplia base era mayoritariamente socialista? Entonces, hay temores. ¿Por qué el propio Origen ahorita? Esa ambigüedad, no la quiero calificar de otra manera, pero la ambigüedad que tiene frente al gobierno que tiene medidas socialistas, una dureza, una confrontación, como si ese gobierno fuera el enemigo. O sea, algo pasa ahí en el interior de Chile que cuesta realmente explicar por las dificultades que hay para tener acceso a los archivos. Eso es lo que da cuenta de eso. La máquina de la política exterior estadounidense ha sido lubricada por imperativos que pueden ser sintetizados como sigue desde la época de Nixon, amparado en la doctrina de la Convención de Truman. Construir un mundo seguro para las corporaciones estadounidenses. O sea, toda la economía chilena, en 6 años, si durante el gobierno chileno, con Frey, la pasó a manos de los Estados Unidos, de la corporación estadounidense. Eso es Frey. Pero antes de Frey, el 72% de la economía chilena estaba en manos de chilenos. Y cosas curiosas. El 85% de la economía chilena está en manos de cooperativas. Que no es de extrañar. Nueva Zelanda, el 95% de la economía de Nueva Zelanda descansa en las cooperativas. Y crearon una cooperativa, una marca cooperativa, Apple, que es la comercializadora de los productos de las pequeñas cooperativas. Así funcionaba aquí. Y Frey acabó. Y le fue dando por la metodología del Fondo Monetario Internacional para el préstamo, pero a condición de que aquí se instale esto, estas mega corporaciones que van comiéndose a los pequeños. Entonces queda así, abastos, sin pequeños emprendimientos y deuda. Entonces pide préstamo para pagar los intereses, la deuda es. Ajá. 2. Promover recursos financieros para los contratistas domésticos de la defensa que han colaborado generosamente con los miembros del Congreso. Es decir, el sistema mundo hegemónico de las revoluciones económicos sociales, capitalistas, de producción, apropiación y acumulación del valor, no funcionaría si no tuviera sus engranajes, sus anclajes en las localidades, en los países de la periferia. Entonces hace una apuesta para tener su grupo de poder. Bueno, también es imposible que le hicieron a los Kirchner, el Clarín, el grupo Clarín, impresentable. En el año 2000, no en el siglo, en el año 2000, los argentinos hacían cola en los botaderos de basura para recoger.
Y la revolución y con la llegada de estos mismos sacaron a Argentina más que lo que creció. Es para que pongamos atención cuando hablemos de desarrollo y de progreso. ¿Qué es lo que realmente se desarrolla? ¿Quién es el desarrollado? ¿Qué es la cosa que se desarrolla? Porque esas son categorías de la narrativa civilizatoria del sistema mundo de la modernidad. Nigeria. Discúlpenme esta digregación. Nigeria produce por el año 57.000 millones de dólares. Escuchen, esto es vergonzoso. 57.000 millones de dólares. La ONU tiene un programa de ayuda humanitaria para Nigeria de 2.000 millones de dólares al año. Pero a Níger, esos 57 no le llegan a Francia, lo lleva Francia. Entonces, le dan 2.000 millones de dólares de ayuda. Cuando los jóvenes militares que toman el poder ahorita en el Níger, ¿qué es lo que hace la ONU con los Estados Unidos, con los monetarios? Le cortan la ayuda humanitaria, dicen no, pero ahora el precio del uranio de 0.8 céntimos por kilo de euro, ahora vale 200 euros. Una cosa que nosotros queremos que lo paguen, pero nosotros la controlamos con lo que tiene que ver con el uranio, como lo hicieron. Aquí tengo a nuestro presidente, no habrá tiempo, y el compañero seguramente podrá algo ahí, pero siempre. Es que si no hacemos eso, nunca vamos a entender qué fue lo que pasó aquí. Y perdonen la emotividad, porque mi casa tuvo alojado durante 8 meses el que era hijo de alguien de educación, antes de ese camino. Pero pasó por aquí, no, antes de fue todo la que fue con la cara de ciencia, pero que era bien. En el 70, ¿qué pasó? Lo voy a decir en el instituto que tiene la física con Allende. En 1915, la física, la comunidad científica decide y define, conceptualiza el objeto de investigación de la física, la superconductividad. Pasan por los tubos, los radios de los tubos, después, a partir del 45, comienza la era de los transistores, ¿se acuerdan? Pero en el año 70, entre el 69, 68 y el 70, comienza la transición hacia los circuitos integrados. Del tránsito a los circuitos integrados. El tubo quedó ya en los museos. Del tránsito. Ahora, ¿pero qué tiene que ver con los circuitos integrados? Bueno, los 3 elementos fundamentales de los circuitos integrados, que es el cobre, el oro, que son los conductores, y el litio, que es el acumulador, no lo tienen los Estados Unidos. No lo tienen los Estados Unidos. Pero su programa de la NASA se ve comprometido. Él tiene un cambio, no se comprometió. Allá estamos, que allá tenemos, allá controlamos todo eso. Claro, para que vean que no se puede hacer una historia a retazos. Aunque los eventos, porque la mujer embarazada desaparecida, la gritándose en Chile sucedió antes que Argentina. Le hacían la cáncer cesárea y después lo mataban. Muchas mujeres desaparecidas. Más de 10.000 mujeres embarazadas. ¿A dónde iban esos chamos? A Europa. Europa se convirtió en traficante.
de niñas y niños chilenos, de datos. Entonces, para que usted vea cómo se va tejiendo, no es que las decisiones, como dar un golpe, como da no, tiene una contextualidad geopolítica en el sistema mundo. Los rusos están avanzados en el espacio, sin circuito integral. ¿Qué es lo que tiene ahorita China? ¿Qué es lo que hicieron China cuando pusieron presa a la vicepresidenta de Operaciones Mundiales de Huawei? Que tuvo presa en Canadá, por lo menos en Estados Unidos. Y bloquean a Holanda, que era el mayor productor de Taiwán, mayor productor de China. Porque ese fue el sistema científico tecnológico que se montó para derivar de ahí una forma de organizar los procesos de acumulación de capital. Nada funciona sin China. De toda naturaleza. Creo que China ya estaba en eso, y estaba con el 100%. Sí, todo, hasta todo, ahorita, ¿saben? Pero fíjense bien, entonces uno de los más que hace libros, no lo dijo Richard, la guerra de los años, América Extended. Vean el mapa mundial y céntrense en Sudamérica, ese pedacito. Ahí está la reserva de petróleo más grande del mundo, más de 10. Pero también está el 86% de litio del mundo, mayoritariamente en Bolivia, pero la parte que tiene Chile y Argentina hacen la fiesta completa. De litio, Brasil, el mayor productor de litio. Brasil, de biocombustible. Brasil. Pero nosotros tenemos los 3 grandes acuíferos de agua dulce que por su capacidad de reposición son largamente los mayores del mundo. La Amazonía, el Guinea y el Magallanes. Pero además somos, ya con Venezuela, certificados la primera reserva de oro. Pero también somos la 7ª reserva de gas. Bolivia va a la primera, pero buscando la división de Bolivia, somos la 3ª reserva de gas. Somos la 10ª de hierro, en acero, pero somos en América la primera reserva de uranio, de tierras raras. Somos el único país de América que tiene coltán. Coltán son de la región del Precámbrico, de la zona más antigua de la Tierra. Y la prospección que hizo PDVSA, en el 10% del territorio hay coltán con un valor equivalente a 700.000 millones de dólares. Bueno, es verdad, no es que eso es importante, porque las palabras, como decían maestros no son neutras y crean mundo. Acuérdense que eso lo creó, lo descubrió. El lenguaje no es cultura. Si yo le digo a tú eres un desgraciado, no puedo salir con el cuento y tú no quise decir eso es totalmente falso. Eso fue exactamente lo que quise decir. Otra cosa que le diga, él estaba malhumorado, o sea, está fuera de sí, discúlpame, pero eso fue lo que quise decir. Y Richardson lo dice, tenemos en América del Sur, y comienza a enumerar la cantidad de recursos, el agua, el petróleo, tenemos. Y habló de la media ayuda chilena, de boliviana, perdón, la media, porque quieren separarla. ¿Qué es verdad que hace? O sea, no se va a quedar aquí. Los Estados Unidos no tienen aliados, tienen intereses. Llegan a acuerdo y van por él. Y listo, no es bien eso. El estudio de la historia de la intervención norteamericana en la política chilena entre el año 64 y 1973 ha estado marcado principalmente por las operaciones encubiertas desplegadas por la CIA
entre el 64 y el 73 para oponerse de distintas maneras, en distintas circunstancias, al proyecto político de la izquierda nacional. Las principales fuentes para estos estudios han sido los documentos de diversas agencias norteamericanas desclasificados a partir de 1999 y los reportes del Congreso de Estados Unidos sobre la intervención norteamericana en Chile, publicada en la década de 1970. Yo tuve acceso a unos documentos, pero es porque Charles Montaña, que estudió conmigo en Francia, hicimos el doctorado en otra cosa, pero hicimos buena amistad, y fue la que él es investigador de la biblioteca del Congreso, fue la no están desclasificados, son de la cuenta, que apenas se conoce por el 10%, o sea, que podría, porque tuvo su impacto en toda la configuración de lo que hoy es la Estados Unidos hoy no toma una decisión en el sistema similar los archivos chilenos. No, eso va a ser por muchos años. Eso no, porque es una experiencia que ellos no quieren volver a repetir. Yo hubiera gustado seguir controlando la cosa sin llegar a los desacuerdos. ¿Me explico? De la guía de Noche, lo que las consecuencias que eso tiene la Comisión de la Verdad de cada Guatemala. Gana un presidente moderado, pero no le quiere dar acceso a la presidencia. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que prometió él? Nada del otro mundo, excepto que dijo crear la comisión, porque así se llama en el año 92, la Comisión Constitucional de Memoria y Verdad Histórica, pero 570.000 ejecuciones en la guerra civil, de los cuales 350.000 de los pueblos indígenas. Solo por Cataluña. Y ahí está, tanto como en Chile, está la presencia de los Estados Unidos. El 90% de la economía de Guatemala la demanda de los Estados Unidos. Como estaba la economía cubana en tiempo de Batista, para que llegara el comandante Fidel. O sea, para que ustedes vean, no manejan. Primero un mercado, después llamaron a las elecciones, hacer la, ya saben, el aguante, que se jugó, la voluntad de verdad. Bueno, así, yo. O sea, hasta que realmente América Latina y el Caribe deciden realmente abrazar el bloque histórico, cuyos primeros cimientos lo echaron Lula, Kirchner y Chávez, que se llaman los senadores. Y como bloque, negociar con quien haya que negociar, acordar con quien haya que acordar, pero como bloque, siempre con lo mejor de que salga un enemigo mejor que cualquiera de nuestro país. Que gracias. Al finalizar, pueden realizar las preguntas correspondientes. Continuamos con Daniel Retamal, diseñador industrial, miembro del Partido Comunista de Chile, exiliado chileno en 1978, ha realizado diferentes actividades, estudiante y activista juvenil de la Juventud Comunista de Chile, activista contra la dictadura cívico-militar en Chile. En Venezuela desde 1978, es dirigente de la comunidad chilena, director de la Fundación Centro Cultural Pablo Neruda de Venezuela, corresponsal activista de la solidaridad chilena con la revolución bolivariana. Bien, buenos días. Gracias por compartir ese contexto tan interesante y que a veces es necesario conocerlo con un poquito más de profundidad, porque si no lo sabemos, a veces nos ponemos a inventar, como
situación en Venezuela y variar un poco de lo que ha sucedido, por qué ocurrieron las cosas y qué es lo que nos espera más adelante. Sí, voy a completar un poquito mi currículum que me pidieron en 6 líneas. Yo me correspondió ser un joven estudiante, después recojo la cédula. Y yo entré a la universidad gracias a la medida que tomó el gobierno popular a estudiar ingeniería estructural. Ese era mi deseo. Ayudar a construir, ¿no? Como decía ella, pero en este caso a través de la ingeniería civil. Y la carrera me duró hasta el 11 de septiembre del 73, como la mayoría de los jóvenes que asumimos el compromiso de construir ese Chile justo, diferente, más solidario. Y de allí se fumaron los sueños. Pero en todo caso nos quedó este ejemplo que nos llega y que en ese momento nos entregó la experiencia del gobierno popular. Y sobre todo esa escuela que llevamos los que venimos de estas generaciones, que es una escuela de lucha permanente, una escuela de formación, una escuela de autoeducación, y que nos hizo seguir en esta pelea por estos 50 años que han pasado. Y yo agradezco un poquito también la oportunidad de ayudar a formarme. Yo no soy historiador ni soy académico, pero que soy un dirigente social y político que ha tenido con las contingencias de la vida, como decía Chávez, tiene que asumir a veces vocería o posiciones políticas para dar a conocer la realidad que vivió y que vive en nuestro país. Así que, primero que nada, nuestro agradecimiento. Igual que el profesor, yo voy a leer mi ponencia, que es parte de la formación que nosotros tenemos, de no estar de improvisar, de que en Venezuela se improvisa mucho, pero nosotros tenemos la mala costumbre de leer, como se hicieron saber en algún momento a Fidel Castro. Fidel Castro improvisaba mucho, entonces la gran tarea la tenían los taquígrafos, para después poder transcribir estos discursos. Hasta que los compañeros dijeron, mire, camarada Fidel, escriba esos discursos. Entonces, de ahí para adelante siempre vimos a Fidel leyendo sus discursos. Entonces, nuestro agradecimiento primero al Centro Nacional de la Historia, por Alexander Torres, por darnos esta oportunidad de compartir nuestra experiencia de haber tenido el privilegio de vivir aquellos maravillosos 1000 días y que quisimos tomar el cielo por asalto y construir un país más justo, más inclusivo, más solidario. De compartir ese momento histórico en que nos hicimos gobierno acompañando a un hombre que, siendo muy joven, en el funeral de su padre prometió, cito a Allende, consagraré mi vida a la lucha social. Juramento que fue cumpliendo a lo largo de su vida con absoluta lealtad, pero siempre junto a los excluidos, junto a los hombres y mujeres de los 40 oficios. Tengo 40 oficios porque en Chile se acostumbraba que no hacíamos de todo, así que teníamos todos los oficios existentes en ese momento. A 50 años del día más oscuro de la historia chilena, de aquel día en que la tradición fue la protagonista y que masticamos la amargura de la derrota, también tenemos presente un mejor ejemplo de lealtad y consecuencia para entregar hasta su vida en defensa de los más altos intereses de la raza obrera, de la clase trabajadora, de la idea clara de construir mayorías que hicieran posible iniciar el camino de las transformaciones sociales en la perspectiva socialista que la sociedad chilena necesitaba. A pesar de lo amargo, hemos ido descubriendo, para los que no estaban en este mundo en aquellos años, un legado ético muy profundo. A 50 años de su muerte, en el combate de la moneda, Salvador Allende Gómez
es el que mejor representa el legado ético, que podría, o mejor dicho, debería estar asimilado en las prácticas de luchas políticas y sociales actuales, sobre todo en el campo popular y sectores transformadores. A 50 años de su muerte, en el combate de la moneda, el compañero presidente, como él pidió que se le llamara, fue un hombre profundamente humano, leal, decente, honrado, sincero, transparente, veraz, fiel a su pensamiento y a los lineamientos de las políticas sociales y de cambio. En difíciles circunstancias, asediado, presionado, viviendo momentos personales y políticos complejos, frente a tensas e inmensas tareas y objetivos, asumiendo errores de su propio sector, Allende actuó con templanza, con la verdad, con tenacidad, con inteligencia, con madurez, combinando siempre esto con la audacia y la resolución. Se le vio actuando así en situaciones difíciles, como cuando fue a dialogar con los universitarios, con pobladores, cuando fue muerto un poblador por la acción de la policía, cuando promovió la nacionalización del cobre, o tuvo que conversar con fuerzas opositoras, cuando entró a debate por el rumbo del proceso que él estaba liderando. Fue un protagonista de la historia, buscó representar real y resueltamente al pueblo, pero jamás cayó en posturas individualistas, mezquinas, soberbias, interesadas y menos buscando provecho propio o enaltecimiento personalista. Nunca engañó ni mintió a su pueblo. No hubo ningún acto irregular o corrupto. No buscó beneficios para su familia o amigos, y menos dejó de encarar errores y problemas. También menos recurrió a victimizarse o dejar de reconocer errores y dificultades. Era una ética y una estética de la práctica política. Los datos biográficos serios, los relatos y antecedentes dan cuenta de situaciones en que Salvador Allende pudo cometer equivocaciones y desaciertos, propios de una persona dedicada toda su vida a luchas vertiginosas y complejas, donde un ser humano está cruzado por diversos factores, pero jamás abandonó valores que definen el carácter de un luchador social, de un militante de izquierda, de una persona honesta. Digo esto porque incluso en el último tiempo han salido escritores e investigadores que han descargado la vida sentimental de Salvador Allende, que si era fiel, si era tenía segundo frente y todas esas cosas, no hubo que desacreditar esta figura de Salvador Allende. La trayectoria de Allende está plagada de acciones y de idearios en la promoción de una sociedad justa y equitativa, anteponiendo siempre los más sagrados derechos del pueblo, de sus trabajadores, jóvenes, mujeres, niños, niñas, ancianos, pobladores, indígenas y campesinos, alentando la soberanía del país. Junto a eso, su legado ético, que puede ser un ejemplo preciso para las nuevas generaciones, sobre todo para aquellas y aquellos que se comprometen en la lucha social transformadora y humanitaria, y reafirmación de quienes llevan décadas en los caminos de las luchas populares. Un legado allendista en la premisa martiana de que, comillas, yo no trabajo por mi fama, puesto que toda la del mundo cabe en un grano de maíz. Son en definitiva las formas y fondos en que está construido el recuerdo y el quehacer de Salvador Allende, que en base a esta ética no traicionó, no escabulló su responsabilidad y supo asumir con consecuencia y lealtad el compromiso adquirido como lo hizo en esa batalla de la moneda
aquel martes 11 de septiembre de 1973. El título de esta actividad dice Allende presente. Nosotros lo llamamos Allende vive y le agregamos el apellido también. Allende vive en la victoria de la Revolución Bolivariana. El presidente Salvador Allende, con su espíritu antiimperialista e internacionalista, está presente y vive en la lucha y en el corazón de los pueblos latino-caribeños. Allende está presente y vive en los pueblos que resisten y luchan por su autodeterminación, contra el hambre, la injusticia, los golpes blandos y duros, las manipulaciones mediáticas con sus noticias falsas y las intervenciones militares del imperialismo. Su legado está vigente y gobierna la lucha de todos nuestros pueblos, particularmente en nuestro continente, en que con dificultades, complejidades y no exento de contradicciones se van abriendo las alamedas de que nos hablaban para ir construyendo mayorías que impulsen procesos sociales de cambios democráticos, contenidos por decenios, contra un modelo de exclusión social impuesto por la fuerza de las bayonetas y el exterminio hace ya 50 años. Por eso Allende está presente y vive, particularmente en la Revolución Bolivariana del pueblo venezolano. Y Allende está presente y vive en la compleja realidad chilena, que busca crear condiciones que nos permitan profundizar los cambios hacia una verdadera democracia para recuperar nuestros recursos naturales y ponernos en sintonía con nuestros hermanos latino-caribeños para avanzar a la integración y a la unidad del continente. La conmemoración de los 50 años de aquel fatídico 11 de septiembre de 1973 será sin duda para repudiar el sangriento derrocamiento del presidente Salvador Allende y la muerte de miles de compatriotas chilenos y de otras nacionalidades, entre ellos venezolanos, pero también debe ser para valorar los 1000 días de aquel gobierno democrático y revolucionario de la Unidad Popular. Y debe ser para seguir rescatando la memoria histórica, como lo planteaba el comandante Chávez, para entregar a quienes sigan reivindicando, para enfrentar a quienes sigan reivindicando el golpe fascista, la dictadura y el terrorismo de Estado, para enfrentar a quienes justifican la impunidad de los crímenes de Estado y la connivencia con el sistema económico y político antidemocrático instaurado por la dictadura, instalando la vergonzosa falacia de que todos somos culpables de lo ocurrido y con mayor responsabilidad Salvador Allende y su gobierno marxista. Y donde todo este cuento de las violaciones a los derechos humanos es una historia urbana. Y sobre todo es una conmemoración que tiene de fondo un nuevo marco social y político en Chile, donde con nuevos actores biológicos, los siempre comprometidos actores sociales que acompañaron como protagonistas la construcción del Chile que hizo posible los 1000 días de la Unidad Popular, hoy arremeten contra el Estado chileno, heredado de una de las dictaduras más sangrientas que conoce la historia de nuestro continente, para exigir y promover una verdadera democracia sin fines de lucro, donde Chile sea una nación libre y soberana, incorporada al proceso latino-caribeño de integración, y no como una empresa dependiente amarrada a los destinos de las bolsas de valores y del gran mercado capitalista. A lo largo de estos 50 años, las sucesivas desclasificaciones de los documentos secretos del Departamento de Estado norteamericano, de los archivos de la CIA y las revelaciones de las grabaciones de las conversaciones en la sala oval de la Casa Blanca entre Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger han venido revelando la magnitud de la intervención norteamericana en nuestro país. Pero lo que se desprende de esta avalancha de documentos desclasificados es que el golpe de Estado no fue el arrebato espontáneo de un puñado de asesinos desquiciados mentales, sino una contrarrevolución planificada y promovida por quienes se sintieron afectados por intereses de clase, desarrollando un elaborado plan de intervención abierto y encubierto
de boicot económico, guerra psicológica, con el millonario soborno a medios de comunicación y comunicadores sociales, a partidos políticos, a militares antipatriotas y a un grupo subversivo de la ultraderecha. La potencia imperialista no estaba dispuesta a permitir que en un pequeño país de América el pueblo decidiera construir su segunda independencia por el riesgo de que se convirtiera en referencia para la lucha de otros pueblos. La derecha y sus socios naturales y cooptados a través de sus medios de comunicación ha pretendido a lo largo de estos años mostrar que la unidad popular era un gobierno aislado con apoyo minoritario. Entonces, ¿cómo se explica el creciente respaldo popular en las dos principales elecciones realizadas durante el gobierno de la unidad popular? Acuérdense que nosotros ganamos la presidencia con el 36% y en marzo del 73 en elecciones parlamentarias logramos el 44%, que fue la pelea para evitar la acusación constitucional contra Salvador Allende, por eso que después aceleraron el golpe militar. ¿Por qué el imperialismo y la reacción chilena debió planificar, financiar y implementar un golpe de Estado genocida? La verdad es muy diferente. Más allá de los errores, defectos y vacíos de un proceso vivo, el sacrificio de Salvador Allende y los miles de chilenos y compatriotas de otras nacionalidades que fundaron su vida nos reafirma el profundo carácter democrático, antiimperialista, antimonopolista y antioligárquico del proyecto impulsado por los trabajadores, donde el desarrollo integral del ser humano en armonía con la naturaleza era el único objetivo. Allende y todos nuestros héroes cayeron defendiendo la voluntad popular, la soberanía popular, enfrentando los grandes grupos económicos nacionales e internacionales, las transnacionales de hoy, los que dominan el mundo. Cayeron luchando contra los que en nombre de la libertad y la protección ciudadana no atrevieron a bombardear a la población civil, como lo hicieron en Vietnam, en Irak, en Libia, en Cuba, en Nicaragua, Panamá, para apoderarse de los recursos naturales y energéticos. Cayeron luchando contra los grandes medios de comunicación que hacen montaje de escenarios de confrontación social, que manipulan la opinión pública, que desinforman y enajenan, como cuando engañaron a los sectores de los chilenos con aquel diabólico Plan Z. Lamentablemente las delegaciones diplomáticas chilenas, después del inicio de la transición, el gobierno de Hermes se comprometió a desclasificar también lo que nosotros teníamos allá en Chile, como son los documentos de la dictadura y todo eso, junto con el informe de verdad y reconciliación. La diplomacia chilena nunca se preocupó de poder hacer ediciones del famoso libro blanco del cambio de gobierno, que es donde supuestamente aparece este famoso Plan Z, ¿no?, que descubrió la dictadura en una caja fuerte del Ministerio de Relaciones Interiores de Chile después de hacer el golpe de Estado, donde decían que en esos documentos estaban demostrados de que el gobierno de Allende y los comunistas pensaban hacer una masacre con las autoridades militares, incluso asesinando a dirigentes propios de la Unidad Popular para instaurar la dictadura comunista. Incluso en ese libro aparece esa bandera que está ahí, sin la estrella, y el cuadrado azul era rojo con una olla y un martillo. Ese libro está plagado de fotografías del escenario. Cuando nosotros vimos ese libro, compañeros, dijimos, mucha con esa escenario, los milicos que todo era una semana. Realmente es una falacia, digamos, en la primera fake news que nosotros conocimos en aquellos años, el libro blanco, que es el concepto. Posteriormente, el que fue jefe de prensa en la dictadura, funcionario del Mercurio, Federico Willoughby, él nunca habló del Plan Z, pero era el encargado de informar de la dictadura, así que promovió la información, pero años después, como la historia a veces es muy porfiada, el encargado de las relaciones
periodística y de información de la candidatura, de la primera candidatura presidencial, una vez que Pinochet salió de la moneda, que fue Patricio Elwin, elegido primer presidente de la transición. El jefe de prensa de Patricio Elwin era el mismo Federico Wilson, que fue jefe de prensa de la dictadura. Pero ahí el hombre hizo una confesión, que nunca vio documentos del plan Z. ¿No? Yo sé un poco para que vayamos conociendo eso. Yo pedía disculpas el otro día en una intervención por allí de que hablara del plan Z, porque el plan Z en Venezuela era otra cosa. Pero en este caso nuestro, sí, el plan Z fue la primera noticia falsa que tuvimos en esa campaña de distorsión. Y ese Diego Blanco fue el que llevó el canciller de la dictadura a la Nación Unida para decir que en Chile no había persecución, que había violación a los derechos humanos. Para justificar los miles de niños desaparecidos, los miles de ejecutados, los miles de torturados, prisioneros políticos y exiliados, tal como manipularon a la opinión pública mundial para justificar la invasión de Irak con las armas de destrucción masiva, o como lo intentaron hacer aquí en Venezuela, y lo hacíamos el 10 de abril de 2002 con aquel video sobre el puente Yabú. Pero aquí también tuvimos la fake news en la televisión, ¿no? Y fíjense en un detalle, aquí hablaba de que el día 11 de abril del 2002 los canales de televisión privados pasaron comiquitas. Ustedes se meten en YouTube, ahí está la programación de los canales chilenos el día 11 de septiembre del 73 y nos pasaban la pequeña Lulú, el conejo La Fuente y esas cosas. O sea, eso no es nuevo. Y el profesor no es nuevo, no hay nada nuevo de esto. Repiten el mismo esquema y el mismo guión. También nuestros héroes cayeron enfrentando a aquellos que invocando el patriotismo se metieron al capital transnacional. Los que recibieron jugosos financiamientos para desestabilizar al país, lo mismo que después del impuesto a nuestro pueblo, la privatización de la sociedad, los mismos que le aplican la ley antiterrorista a las comunidades mapuche y satanizan los movimientos sociales, los mismos que han legitimado la constitución fascista para decretar la impunidad de los torturadores y violadores de derechos humanos. Allá se llegó a construir hasta una cárcel 5 estrellas para estos violadores de derechos humanos. Los mismos que han privatizado la educación, la salud, el agua, el cobre, los mismos que se han enriquecido haciendo grandes negocios con las concesiones. El profesor aquí hablaba de las empresas que había en Chile, y ayer el compañero mostraba un video de todas las empresas que se privatizaron por Pinochet. Voy a decir que el área estatal de la economía chilena fue creada en 1938 el gobierno del Frente Popular, donde ayer fue ministro de Seguridad. De allí creamos la siderúrgica, creamos las empresas de línea blanca, porque Chile se fabricaban cocina, nevera y todo eso lo hacía el Estado, no lo hacían las empresas privadas. Después en la historia de Madexa, manufactura de metales especiales, de Madeco, de la CAP, de la compañía de acero del Pacífico, que es la siderúrgica, la empresa del carbón, ¿no? La empresa del hierro, que pudimos a través de esa ley, si no quitársela, por lo menos entrar a hacer negocio con los transnacionales que eran propietarios. El profesor nombraba aquí la riqueza que había en el norte chileno, este triángulo que hay allí entre Bolivia, el norte argentino y Chile. Y ahí en el detalle, nosotros no tenemos que olvidar que estos territorios donde hoy Chile tiene litio, no era chileno, estos territorios eran bolivianos, ¿no? Eso fue cuando el ejército siempre vencedor y jamás vencido de que hablaba Pinochet a nombre de las transnacionales, bueno, multinacionales británicas, invadieron esos territorios y arrebataban esa riqueza a Bolivia. Entre ellos, desde esa vez nos transformamos primero productores de cobre, primero productores de lo que quedaba del salitre natural antes que los alemanes diseñaran el salitre sintético, y el hierro, sin saber lo que había escondido allí con el litio. Yo tengo oportunidad como joven de aquella época participar en los trabajos voluntarios de Chuquicamata, que es el general atrapamiento más grande del mundo, que está en el territorio que fue boliviano, la provincia de Antofagasta.
y nosotros quedamos impresionados con eso. Y esto eran tan malditos los gringos, que eran los dueños. Como decía la primera, después llegaron los gringos, primero llegaron los británicos, después llegaron los gringos, y hasta el británico jodió. Los sacaron de allí y los fueron norteamericanos. Pero fueron tan malditos, cuando se habló de la nacionalización del cobre, que es un tema que no se empezó a hablar en el año 70, sino que se venía hablando del año 1952, ¿no? Incluso el primer proyecto de ley que se presentó al Parlamento chileno fue en 1956 para nacionalizar el cobre, ¿no? Y cuando vieron el periodo de esa nacionalización, estos gringos llenaron de escombros, de exceso de las minas, las cintas transportadoras, las plantas de procesamiento del cobre, o sea, nos hicieron la vida imposible para poder explotar el cobre. Y se lo digo con propiedad porque yo fui miembro de una brigada cuya única tarea que tuvimos en esa época era limpiar las cintas transportadoras para poder sacar el mineral del hueco, el hueco gigantesco, llevarlo a la planta y después a los hornos para fabricar el concentrado de cobre y eran las placas que exportábamos nosotros a otro lado, porque allá afuera nos fabricaban los alambres y todas esas cosas y después nos vendieron eso. Entonces la idea era agregarle valor agregado al cobre, pero en ese proceso los gringos lo hicieron la vida imposible. Para ellos salía más barato sepultaron un hospital. El hospital de ese mineral lo sepultaron por el compro y le salía más barato construir un nuevo hospital para sus funcionarios. Una de las cosas que me impresionó, por ejemplo, fue llegar en la noche a este mineral y ver un estadio iluminado. Como nosotros somos cabeza de pelota y somos futbolistas, nos imaginamos que era una cancha de fútbol. Cuando fuimos a la cancha, no era una cancha como la cancha de fútbol. Era una cosa tan triangular, la iluminación también era media rara, y el campo tenía grama verde, en el medio del desierto más inhóspito del mundo, una grama verde, y era un estadio de béisbol. Allí conocimos lo que era un estadio de béisbol. ¿Por qué? Porque después te lo metieron los gringos. Como en Colombia también eran beisbolistas, después se metieron los uruguayos, los brasileños, se metieron el fútbol. Pero esa era la cuestión. Lo ocurrido en nuestra patria nos debe recordar hasta dónde llega la tolerancia del discurso pseudo-democrático del imperialismo y su lacaya nacional en cada país, para luego intervenir en defensa de sus intereses pisoteando el derecho a la autodeterminación, pasando por encima de la institucionalidad internacional. Por el golpe de Estado y la instauración de la dictadura en nuestro país, se llevó a cabo la primera transición en el mundo desde el capitalismo con estado de bienestar al capitalismo internacionalizado, implantando un nuevo régimen político y económico, provocando profundos retrocesos sociales, políticos, culturales e ideológicos que hoy cruzan la sociedad chilena. El Chile neoliberal era el paradigma de una economía exitosa, pero el estallido social del 2019 sacudió su estructura, despertó el clamor de la población, sobre todo jóvenes, para exigir cambios profundos y construir un Chile distinto. Y en esta nueva lucha se hace presente y se siente el pensamiento y la obra del presidente heroico y el gobierno de la Unidad Popular. Hace 50 años el imperialismo norteamericano, las grandes transnacionales del cobre y el gobierno de Luis Anderson en conchupancia con los sectores más retardatarios de la sociedad chilena, utilizaron la fuerza bruta de la cara más oscura y siniestra de los militares chilenos para destruir un proyecto de país que fue discutido y enriquecido por los creadores de la riqueza chilena durante largos años. El programa de gobierno no fue un programa que surgió en 1970 o 1969, un programa que se venía discutiendo y desarrollando desde 1938, ¿no? Que posteriormente fue la síntesis del programa del gobierno popular. El programa de gobierno de la Unión Popular en las primeras 40 medidas
era la síntesis de la lucha popular de décadas y fue el resultado de un riguroso estudio multidisciplinario de la fuerza y personalidad interesada en transformar a Chile en un país de justicia social. Para intentar construir la nueva convivencia social, la nueva moral y la nueva patria, Salvador Allende y el pueblo chileno debieron recorrer un largo camino, plagado de avances, retrocesos, derrotas, pero siempre construyendo condiciones. Digo esto porque la primera candidatura de Allende en 1952 fue una candidatura muy efímera, en el sentido de que su partido socialista, del cual él fue uno de los fundadores de Valparaíso, era un partido pequeño, producto de las divisiones internas. Un sector del Partido Socialista por una candidatura de Carlos Maña del Campo, que fue dictador y posteriormente fue reconocido como dirigente civil, y un partido muy pequeñito, que se quedó con el nombre del Partido Socialista, apoyó a Allende en la primera candidatura de 1952. Esta fue una alianza entre socialistas y comunistas, la primera experiencia que tuvimos así más seria, pensando en un futuro más provisorio. El Partido Comunista estaba proscrito. Está en la clandestinidad porque lo habían prohibido en la sociedad del mismo gobierno radical de Gabriel González Videla, que nosotros ayudamos a llegar a la moneda. Lo declaró fuera de la ley. Una vez que Estados Unidos recibió una reunión allá en La Habana, cuando La Habana era el centro de conspiraciones del imperialismo antes de la revolución, y obligó al partido radical a que votaran los comunistas del gobierno. No por casualidad, porque nosotros allí, por primera vez en la historia de América Latina, existió un gobierno que tenía 3 ministros comunistas. Decía, nosotros nos crearon una ley, nos declararon fuera de la ley, y ahí aparece, diría yo, los primeros indicios de lo que conocimos después, primero en Venezuela y después en el resto de América Latina, como las desapariciones forzadas. Allá no le llamamos así, aquí en Venezuela sí lo pudieron llamar en propiedad, todavía se están buscando restos de compañeros desaparecidos. Pero allá aparecieron los fondeados. Allá la gente la agarraban presa, los metían en un barco y los mandaban a unas posesiones que tiene Chile en el medio del Océano Pacífico, son la isla de Juan Fernández y la de Pascua, ¿no? Y en el camino se perdían los compañeros. Y fondeaban porque los lanzaban a la mar. O sea, ya en esa época se estaba practicando lo que ocurría aquí con el compañero Lovera, de amarrar un pedazo de hierro, un barco a la mar para que desaparecieran, ¿no? Pero eso también son cosas nuevas que está pidiendo el imperialismo y la represión en nuestro país. Junto a la temprana vinculación que tuvo Salvador Allende con el mundo de la política, primero a través de su familia, tuvo muchos familiares que estaban vinculados a los partidos radicales, sectores liberales, incluso por aquí hubo un pariente de Allende en la batalla de Carabobo, por otras condiciones, pero estuvo ahí. Después, por las conversaciones con los movimientos zapateros anarquistas, que fue el que empezó a hablar de las cosas de la vida, y le prestaba libros, donde él empezó a conocer qué es lo que era la lucha en clase, donde empezó a ver las posibilidades de un mundo nuevo, de un movimiento obrero con complicaciones, pero despertando el esfuerzo que tuvo con el destino de los desheredados, por su lucha por la liberación social y comprendiendo que era el problema del mundo para su pueblo. En su año universitario se fue vinculando con el pensamiento de otros luchadores. Ahí aparecieron en la vida de Allende, Marx, Engels, Lenin y toda esa gente, ¿no? Que nos ha puesto a pensar y a hacer las cosas, o buscarle salida a las cosas más difíciles. De igual manera, sus discusiones en las reuniones de la organización estudiantil Avance, y el Avance con la organización, vamos a decir, la revolucionaria de aquella época, donde los compañeros universitarios iban a dar charlas de formación política a los sindicatos. Y ahí Allende se empezó a vincular con la clase trabajadora. Desde entonces, Salvador Allende se convirtió en socialista y antiimperialista para toda la vida. Si la conquista del gobierno popular demandó un gran esfuerzo de las fuerzas populares, lo que requería uno mayor. Tal como decía el profesor, en la madrugada del 5 de septiembre del 70, desde los balcones de la Federación de Estudiantes de Chile,
FES, de la Federación de la Universidad de Chile, de los estudiantes de la Universidad de Chile, donde Camila fue presidenta. Y es una federación que se vinculó muy temprano. Esa federación se formó en 1906 y en su declaración de principio ya habla de una revolución social, habla de que los recursos naturales tienen que estar en manos del pueblo y ese tipo de cosas. O sea, tenemos una federación de estudiantes que tiene una historia que nunca la ha desvinculado del movimiento de los trabajadores. De hecho, aquí en los años 86, ahora estuvo la Asamblea de la Civilidad, que fue la que lideró la protesta más grande contra la dictadura de Pinochet. Y aquí estuvieron los dirigentes de la FES, y estuvieron los dirigentes de la Asamblea de la Civilidad, entre ellos los colegios médicos y otros organismos. De allí pudimos ver esta alianza muy estrecha entre los estudiantes de esa FES y el movimiento popular. Aquí se estrellaron un poco, ¿qué pasa con estos estudiantes que ahora son revolucionarios toda su vida? Formó esa federación, ha sido una federación comprometida con los derechos humanos. Bueno, y en ese discurso decía Allende: si la victoria no era fácil, difícil será consolidar nuestro triunfo y construir una nueva sociedad. Ya todos sabemos cuán difícil fue. Planteado el desafío de nuestro pueblo con el movimiento obrero como actor principal, enfrentó esta titánica tarea por una vía inédita, que no obedeció a criterios preconcebidos arbitrariamente y a lo que se pretendía acomodar a la realidad, sino a concepciones que correspondían con la experiencia vivida en nuestro pueblo durante decenios. La vía no armada, nosotros nunca hablamos de vía pacífica, esa aparición del pueblo, análisis, que yo, pero nosotros hablamos siempre de vía no armada, porque no vamos a tener nunca una vía pacífica peleando contra el imperialismo. La violencia sí va a tener diferentes formas. La vía no armada se abrió paso como producto del triunfo y derrotas sufrido por el movimiento popular, lo que abrió camino a un potente movimiento político y social aglutinado por la gran demanda democrático revolucionaria. El sujeto histórico, la Unidad Popular, se formó con un movimiento sindical cuyo núcleo era el sector minero industrial, de una gran conciencia de clase. Digo esto porque en Chile también creo que hay dos casos en el mundo, en aquella época, donde había una sola central sindical. Nosotros tuvimos la central única de trabajadores. Lo mismo ocurrió en Cuba, que tenía la Federación de Trabajadores, o la central de trabajadores cubanos, que era única. Ahí no existía más que eso. Así que por eso hablamos de un movimiento sindical que tenía una gran conciencia social. Y lo curioso de esto es que los principios de esa central única eran principios, si se quiere, marcados dentro de las constituciones marxistas. Pero el primer presidente que tuvo esa central única era un cristiano, Lotario Lenz, el cristiano que posteriormente tuvo entre los fundadores del PEN, ¿no? Pero era un cristiano, vamos a decir, de la teología de la liberación, antes que se hablara de esas cosas. También un movimiento estudiantil enfrentar lucha por la reforma universitaria. Cuando fue el cordobazo más antiguo, esa Federación de Chile nunca se vinculó a ese movimiento de reforma universitaria como lo hizo después en los años 60. Ahí sí que estuvimos metidos en esa lucha por la reforma universitaria. De hecho, el producto de eso fue que la Universidad Técnica del Estado, una universidad originalmente creada para los trabajadores, allí el primer rector que se eligió fue por voto y fueron votos igualitarios. O sea, allí igualito un voto de los profesores, un voto de los funcionarios, un voto de los obreros y un voto de los estudiantes. De allí ganó Enrique Kirchner, el primer rector comunista de una universidad estatal en Chile. Con un movimiento de pobladores acelerado por una historia de tomas de terreno organizada y dirigida por la izquierda para fundar grandes poblaciones. Es lo que aquí llaman las invasiones. Allá hacíamos tomas, pero no eran tomas tan indiscriminadas, sino que elegíamos los territorios en aquellos terrenos municipales, pues nosotros ya hacíamos la toma con vigilia, con todo eso contra la policía, pero ya los planos de cómo iba a ser la población, elaborados por jóvenes estudiantes de arquitectura,
¿no? Ellos nos hacían los planos, llegábamos allá a la municipalidad y decían, bueno, esto es lo que queremos. Y peleábamos hasta que lográbamos la propiedad de ese territorio y después venía la urbanización. Pero lo primero que se hacía era la iglesia y la cancha de fútbol. Después el jardín infantil. Y después empezaba la autoconstrucción, ¿no? Digamos que fue el germen de lo que aquí llaman la misión vivienda. Con un movimiento campesino e indígena que superando plenas derrotas en acción tras las demandas de la reforma agraria. La reforma agraria, aunque fue una cosa que se planteó en la Alianza para el Progreso, nosotros le dimos un contenido revolucionario. En Chile, en realidad, la reforma agraria empezó en el año 1958 con un gobierno de derecha, el gobierno de Jorge Alessandro Rodríguez, que era el propietario de la compañía manufacturera de papel y cartón. Y ahí empezó. Nosotros le llamamos la reforma agraria de Matero, porque en realidad era una reforma agraria que no tenía ningún significado, pero fue un tema que empezamos a desarrollar. Se profundizó un poco más con el gobierno de Eduardo Frei, pero nosotros la consolidamos y terminamos con el latifundio en el gobierno de Salvador Allende. Y esto significó tener que devolverle tierras, ¿no?, de propiedad central a este pueblo, el pueblo mapuche, ¿no? Y llevarle la educación, llevarle la educación de salud a este pueblo, respetando todas sus tradiciones, ¿no?, y devolviéndole esa tierra al pueblo mapuche. Con un movimiento cultural potente y diverso que reunía en su fila la mayoría inmensa de los mejores talentos del país. Nosotros nos miramos incluso afuera se miraron mucho del movimiento cultural, y hablamos del pluralismo, y hablamos de la nueva canción chilena, y hablamos de todo eso. Pero en realidad este proyecto de la Unión Popular volvió todo y abrió todas esas puertas. Desde que las clases de la Facultad de Arquitectura y de Arte en Chile no se hacían en las aulas universitarias, se hacían en la calle. Los grandes pintores salieron junto con Roberto Mata y otros pintores de fama mundial que tenía Chile en aquel momento, salieron a pintar a las calles, porque los artistas tenían que formarse utilizando los mismos medios que usaba el pueblo. ¿Y qué medio usaba el pueblo? El pueblo no tenía óleo, que tenía ese tipo de pintura, sino que tenía lo más rudimentario, tierras de colores. Y con esas tierras de colores se empezó a desarrollar un movimiento que es muy conocido en el mundo, que es el muralismo chileno, ¿no? Ves que el símbolo de la Unidad Popular, que es una X negra, que abajo tiene atravesado un travesaño que es una A, y arriba que es una B chiquita. Ese símbolo significa vota por Allende, que fue de la campaña de 1958, fue ideado por los gente popular. Eso no lo idearon por los grandes diseñadores de medios ni nada de eso, los diseñadores gráficos. Y es negra, porque cuando dijeron, bueno, vamos a salir a pintar esto, porque ya la democracia cristiana estaba pintando su flechita roja. Digo, bueno, ¿y de qué color la pintamos? Roja no puede ser, porque ellos están usando el color rojo. Entonces los viejos que trabajaban en unas carboneras dijeron, bueno, nosotros tenemos ahí algo que puede servir. Y era polvo de carbono. Ellos lo tenían para comprar pinturas de colores, entonces usaron la pintura de carbono y se quedó negra. Y después nosotros lo usamos así, negra. Esa señal fue la que más apareció pintada hasta en las piedras en el medio del desierto, bota por Allende, color negro, inspirado en esa cultura popular. Entonces la academia salió al mundo popular y esa es la creación que nosotros tenemos hoy. Por eso que Venceremos, el Pueblo Unido jamás será vencido y toda esa música chilena y conocida en el mundo, porque en el sitio se llevó esa organización y difusión de la cultura chilena. El movimiento juvenil unitario y plural integraba la lucha que permite yo explicar que aquí un ejemplo de eso que puedo dar, porque yo nombraba al MAPO, Movimiento de Acción Popular Unitaria, el movimiento de cristianos originado de la democracia cristiana, donde incluso el nuevo embajador chileno que está aquí ahora en Venezuela fue el secretario general del MAPO cuando se firmó el acuerdo de la Unidad Popular y se firmó el programa de la Unidad Popular. Ahí aparece el nombre de este personaje, Jaime Gamboa, ¿no?
fue como joven, era un joven de Dios. Pero Gapuri y Rodrigo Ambrosio, que falleció en un accidente durante los inicios del gobierno popular, también un joven dirigente, era el secretario general de la Juventud del Nuevo Cristiano. O sea, nosotros tuvimos a los jóvenes cristianos sumados al proceso de la formación de la Unidad Popular. Mira, cuestión bien curiosa. En Chile se hicieron 2 marchas de solidaridad con Vietnam. La primera la hizo la democracia cristiana, no nosotros. La segunda sí la hicimos nosotros, pero la primera la hizo la Juventud Demócrata Cristiana. O sea, para que ustedes vean más o menos para dónde apuntamos el cristianismo que había en Chile en aquella época. Todos unidos en su diversidad, como los valorosos salvadoreños, fueron las fuerzas motrices de estos cambios revolucionarios, en una relación dialéctica con los partidos políticos de izquierda, socialistas, comunistas, radicales. Un partido que se llamaba Partido Radical, que funcionaba de acuerdo a cómo funcionara su directiva. Si la directiva era de izquierda, tenía un partido de izquierda. Si era de derecha, tenía un partido de derecha. Afortunadamente lo tuvimos de izquierda y se sumó a la Unidad Popular. Y los cristianos por el socialismo. Y en este proceso Allende jugó un rol relevante desde los años 20 del siglo pasado. Siempre trabajó con la unidad de sectores, incluso en la campaña del 64, donde dice Allende cuando perdió el 58, dice, bueno, nosotros entre socialistas y comunistas no vamos a hacer nada, no vamos a llegar nunca a la moneda. Aquí hay que incorporar a la clase media. Y la clase media estaba representada por el Partido Radical. El problema es que con quién hablaba con el Partido Radical, porque nosotros fuimos perseguidos por el Partido Radical, fuimos dejados fuera de la ley por el Partido Radical. Allende nos dijo, ¿ustedes creen que podamos conversar con ellos? Nosotros dijimos, sí, hablemos. Y llegamos a buenos que se incorporaron a la Unidad Popular. O sea, fuimos capaces de superar, ¿no?, esa situación en que fuimos reprimidos por los radicales y sumando a la Unidad Popular. Y esta es la gran enseñanza que nos deja Allende, o sea, sumar mayorías, crear esa correlación de fuerza que nos pueda garantizar el proceso de justicia social. Se trataba de tener un camino que hiciera posible la construcción del socialismo, profundizando la democracia y transformando el Estado desde adentro. Aquí han habido algunas críticas de cómo era posible que nosotros pudiéramos pensar en hacer socialismo utilizando el Estado. ¿Por qué? Bueno, el programa de la Unidad Popular no es un programa socialista, es un programa para avanzar del camino hacia el socialismo. Y hablábamos de hacerlo desde adentro, porque el Estado chileno, de alguna manera, había cosas que se habían conseguido a través del trabajo parlamentario que hacían los sectores populares. La derecha nunca tuvo una mayoría absoluta como para impedir cosas. Nosotros hicimos cosas muy interesantes. El compañero ahí hablaba de una revolución socialista que hubo en 1932, 33, que se llamó la República Socialista de los 12 días. Ahí en esa república se emitieron decretos y se hicieron algunas leyes que quedaron ahí y la derecha no pudo derogar. Bueno, esas leyes las utilizamos después del año 70. Con esas leyes nacionalizamos pobres, nacionalizamos a líderes, creamos la economía, el área económica del Estado, en fin, creamos una serie de cosas. La determinación de poner en marcha cambios de fondo fue el sello del gobierno popular encabezado por Allende. Realizaciones relevantes como la nacionalización del cobre, salitre, hierro, carbón, profundización y culminación de la reforma agraria, del latifundio, la utilización de las empresas claves para el desarrollo estratégico y para el ejercicio real de la independencia nacional, pero a la base de la profunda redistribución del ingreso a favor de los trabajadores. Todo esto fue posible por el desarrollo y creación de formas de participación popular y de democracia directa. Nosotros tenemos allí algún ejemplo de democracia directa. En la organización de la obra de gobierno. Buena parte de las nacionalizaciones fue precedida de paros laborales. Los trabajadores hacían su huelga, su paro contra los patrones y exigían que la empresa fuera pasada al Estado. Así conseguimos formar esa área de la economía que después que tenía que discutir con la democracia cristiana las 3 áreas de la economía. Esta movilización permitió poner en práctica normas legales conquistadas 40 años antes. Es lo que yo le hablaba de estas leyes que se promulgaron en la República Socialista de los 12 días. Normas de la fuerza conservadora habían convertido en letras muertas, pero no habían
y que el gobierno popular puso en vigencia real. Para la derecha eran los llamados resquicios legales. El compañero aquí citaba un documento que fue reivindicado por la derecha ahora hace pocos días, que fue el acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados donde se declaró inconstitucional el gobierno de Allende. Y allí ellos hablan de esto, y que nosotros nos salimos de la Constitución porque estábamos dando resquicios legales. La ley vigente no hay ningún resquicio legal, es una ley. La nacionalización de los recursos naturales y el término del cobre fue puesto por Allende en el centro de su tarea de gobernanza. Así lo dijo la Nación Unida. Nuestra economía no podía tolerar por más tiempo la subordinación que implicaba tener más del 80% de su exportación en manos de un reducido grupo de grandes compañías extranjeras que siempre han antepuesto sus intereses a las necesidades de los países de los cuales lucran. Y creó un cuarto apoyo popular, las condiciones para realizarla por decisión unánime del Parlamento, donde los partidos de gobierno eran clara minoría. Pero audacia abrió paso a la doctrina Allende. Yo creo que uno de sectores que no valoran el hecho de poder haber conseguido de que el pleno del Congreso chileno, el pleno, que nadie votó en contra, estuvo apoyando a la nacionalización del cobre, una discusión soberana. ¿Cómo lo conseguimos siendo mayoría? ¿Cómo lo conseguimos con un planteamiento socialista hablando con la derecha que votó a favor de eso? Pero es un hecho que hay que cada día que hay para estudiarlo como una oportunidad. La doctrina Allende, ¿qué estableció? Que la indemnización por el valor real de las inversiones de la empresa imperialista debía ser calculada descontando de ella la utilidad explotada. Sacaron la vuelta, ¿cuánto invirtieron? ¿Cuántos años explotaron esta ropa? Tanto ganaron. Bueno, lo que invirtieron lo ganaron demasiado, entonces estaban eso y eso le corresponde a la indemnización. Pero como eso fue establecido en una constitucional, determinó el límite de esa indemnización, entonces algunas compañías que cobraron medio, que fueron limpias, ¿no? Son algunas empresas que aquí se les pagó los puntos. Y entre esas empresas que se fueron limpias estaban la Químico y la Anaconda. Creo que eran las dos mayores productoras de cobre que había en Chile. Pues entre estas dos empresas, ellas tenían el 17% de sus inversiones mundiales en Chile. Pero el pequeño detalle es que el 80% de las utilidades mundiales las obtenían de Chile. Negocio redondo. En el campo se realizó a plenitud la reforma agraria y se inició un proceso de organización del trabajo que permitiera la incorporación de modelos de producción que garantizaran la seguridad alimentaria, citada por la campaña de desabastecimiento implementada para la desestabilización del gobierno. A nosotros nos tocó como jóvenes miembros del movimiento voluntario de la patria cuidar muchas veces, pues Chile es un país largo y en ese tiempo su red principal de transporte era la red ferroviaria. Nosotros no teníamos caucho, teníamos rieles y ruedas de hierro y máquinas que funcionaban con vapor a través del consumo del carbón de piedra. Y entonces nos teníamos que ir a cuidar los trenes. Finalmente los trenes eran sellados, los vagones con un sello ahí fiscal, que nadie podía mantener eso. Pero la derecha iba, rompía esos sellos y regaba con queroseno los alimentos. Se le echaba queroseno a la harina, al azúcar, al arroz, los granos, para que la gente no tuviera contaminación. Pero fue realmente una batalla mundial. En relación con los pueblos originarios, el presidente decidió la instalación por 3 meses del Ministerio de Agricultura en el centro de la Araucanía. Es lo que les decía adelante, para recuperar las tierras que estaban utilizando por la agricultura y devolvérselas al pueblo mapuche. Aquí evitando muy bien en esta ética que tenía Salvador Allende de crear mayoría. El ministro de Agricultura que tuvo Allende fue el mismo ministro de Agricultura que tuvo Freire, Jacques Pichot. Solo que la diferencia está en que Jacques Pichot formaba parte de la izquierda de la democracia cristiana, y una vez que se instaló el gobierno popular, este grupo de jóvenes de la democracia cristiana, vinculados a la teología de la liberación, formaron el MAPU.
pero después ahí también se radicalizaron otro sector dentro del MAPO y formó la izquierda cristiana. Ya Chuchón era de la izquierda cristiana, fue un hombre que cumplió con toda esa tarea que le dio el gobierno popular y sobre todo lo que le dijo Salvador Allende: usted no se nos mueve de ahí hasta que toda esa tierra sea prosperada para el pueblo. Esto fue la base para una fuerte reintroducción, decía, del ingreso al Fondo de los Trabajadores. En el gobierno reformista de Eduardo Frei se produjo un modesto crecimiento de la participación del tercer salario en el Producto Interno Bruto, que era del 41 a 42%. En 1972, que fue el último año normal que tuvo el gobierno popular, esta participación llegó al 54%. Que realmente los trabajadores se transformaron no solo en actores, sino que en beneficiarios de la política que elaboró el gobierno popular. Las transformaciones no se limitaron solo al campo económico, tanto para el compañero Allende como para nosotros. Estaba claro que no solo del cambio del hombre, y que la promoción de la espiritualidad es indispensable para la creatividad revolucionaria. El pueblo no solo accedió al goce de la cultura, sino que desplegó su creatividad en todas las direcciones. La cultura se colectivizó. Tuvimos una mayor expansión editorial en la historia de la República, y aquí en la historia ya. Allá los trabajadores de la construcción estaban acostumbrados a llevar en su bolsillo estos libritos. Este librito se llama Bolsillo, donde una editorial pudiera. Y este es una novela de Marcial Laferte Estefanía. Ustedes lo deben conocer, aquí se lo propuso el comercio de la revolución de todo, cuando llegaron los primeros libros. Y era la historia de Estefanía. Nosotros reemplazamos la novela por esto. ¿Quién es Chile? Esta serial se llama Nosotros los Chilenos, editada por la editorial del gobierno popular. Así como es el sentido de la excelencia y posteriormente estaba por la educadora pacífica. Bueno, allí publicaron todos los actos de la literatura, y ahí pudimos leer autores muy famosos, no teníamos chance de poder comprar porque eran muy caros. Y en el campo de las relaciones internacionales, la práctica del internacionalismo consecuente fue un atributo del gobierno popular. La primera medida que tomamos después del conflicto fue establecer las relaciones diplomáticas con la Cuba revolucionaria, o sea, empezando a enfrentar a la OEA. También reconocimos a China, ¿no? Tuvimos la tercera conferencia de la OTAN, nos vinculamos a los no alineados, ¿no? Y esto llamó la atención. Por primera vez nos dieron los pasos para abordar el problema de la media internacionalidad de Bolivia, porque en ese momento estaba en Bolivia Juan José Torres y en Perú estaba Juan Palacio Alvarado, o sea que le dieron condiciones para resolver este aislamiento que estaba en Bolivia producto de la invasión chilena. Después de este proceso de originalidad que tuvo la Unidad Popular, lo he visto con mucho interés, como cierto profesor de Europa, sobre todo en Francia y en Italia. Nosotros también tenemos un comisario francés que creo que el nombre allí es René Debré, comunicaba de François Mitterrand, y los italianos también mandaron a su gente a ver qué es lo que estaban haciendo y qué podía servir. Y estas posibilidades de alianza entre socialista y comunista, agregándole la posibilidad de establecer una alianza con la cristiana. Y toda esta irreverencia fue inaceptable. Y lo digo en el grupo de Estado. Por último, compañeros, agradeciendo la excelencia del Centro Nacional de la Historia y por lo potente de todo esto, yo quiero terminar con dos testimonios sobre ella. Y son testimonios bonitos.
Porque generalmente aquí, incluso por ahí, gente engañada, también diciendo que nosotros solamente reconocimos a Allende después que lo sacaron muerto de la moneda, y no, nosotros fuimos leales con Allende, no durante el gobierno popular, sino que mucho antes. Y uno es de Pablo Neruda, que decía Pablo Neruda de Allende. Como estadista, era un gobernante que consultaba todas sus medidas. Fue el antidictador, el demócrata principista hasta los detalles. Le tocó un país que ya no era el pueblo y sueño de Balmaceda, ese fue el primer gobierno que intentó nacionalizar el zarismo. Encontró una clase obrera poderosa que sabía de qué se trataba. Allende era un dirigente colectivo, un hombre que sin salir de las clases populares era un producto de la lucha de esta clase contra el estancamiento y la corrupción de sus explotadores. Por tales causas y razones, la obra que realizó en tan corto tiempo es muy superior, más aún, es la más importante de la historia de Chile. Solo la nacionalización del cobre fue una empresa titánica y muchos objetivos más se cumplieron bajo su gobierno de esencia colectiva. Y el otro testimonio es de Gloria Tettelwein, también un escritor premio nacional de literatura y también parlamentario comunista. Él decía de Allende, sobre todo hablando de la primera experiencia de alianza que hubo en 1952. Decía, éramos un pequeño grupo. Salvador Allende sabía que no triunfaría en aquella elección, que incluso lograría como foto, pero aquello era sembrar para el futuro. Entonces se manifestó con particular claridad un importantísimo rasgo de su carácter, la tenacidad en la lucha contra las dificultades, que en su vida abundaron más que las victorias. Eso es lo que nosotros hemos heredado, se lo vamos a ir a disfrutar y seguir peleando para construir un mundo mejor. Ahí está un gran líder político y su mensaje, después de 50 años, nos sigue movilizando. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se generará la gran Alameda por donde pase por una libre para construir una sociedad mejor. Gracias.